Vamos a cambiar de tema ahora, un tema de actualidad y que preocupa mucho a los padres, sobre todo, ¿no? Y a toda la gente que está, justamente ahora que es el día del bullying también, y todo lo que encierra todo esto de las computadoras, la tecnología y los adolescentes, en particular la ludopatía, que es algo que es muy difícil de controlar y realmente hay una muy poca regulación de las apuestas online. Las empresas enganchan a los más jovencitos y en todos lados, en todo el mundo, que en medio de una crisis como tenemos en Argentina, lamentablemente también los chicos se suman a estas apuestas online con consecuencias tristísimas. Vamos a conversar con Débora Blanca, licenciada en Psicología, directora de la ONG Lazos en Juego, que realmente se ocupan y preocupan sobre este tema. Débora, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Primero es, ¿por qué los jóvenes, no? Digamos... ¿Son los más vulnerables en esto? Estamos todos expuestos, digamos, pero ¿por qué ha pegado tanto en los jóvenes esto online, las apuestas deportivas? Incluso hemos hecho notas aquí en los colegios secundarios, ¿no? Es una gran preocupación. ¿Por qué ello, Débora? Bueno, es que justamente es llamativo, ¿no? Yo veía la apertura, la presentación, esto era impensable, hablar de ludopatía en los chicos, era impensable hasta hace un año y piquito. No se hablaba de ludopatía en los jóvenes porque no existía. Claro. Es decir, porque los jóvenes no podían apostar. Los pibes no podían apostar cuando el juego era solo presencial, es decir, ir al bingo o al casino. Si un menor de 18 intentaba entrar, no podía. A veces lo lograba con algún documento falso, pero como estaba el cuerpo, ¿sí? Era más difícil porque la persona de seguridad estaba más atenta, se fijaba, etcétera. ¿Qué trajo el juego online? Entre otras cosas, bueno, que los pibes tengan acceso, tengan el casino en la mano, ya no tienen que pasar por restricciones, ¿sí? Y empiezan a apostar. Esto en nuestro país, digamos, el juego online se legalizó en el 2020 y fue el año pasado, o sea, pensemos, año de pandemia, año de cuarentena, con los casinos y bingos, por supuesto, cerrados, como todas las entidades. El año pasado comienza a suceder algo inédito, que es que las escuelas empiezan a contactarse para preguntar si daba talleres o si daba charlas, porque estaban muy preocupados viendo cómo los niños apostaban en los recreos, si podían aguantar al recreo y si no en clase. Es decir, que es en la escuela donde se detecta esta cuestión de las apuestas. Y a partir de ahí empiezan a mandar notas a las familias diciendo que por favor estén atentos, que los chicos estaban apostando. Esto no nos pasaba, o sea, estamos recibiendo pacientitos de 16, 17, 18 años que empezaron a apostar compulsivamente. Por eso hablamos de ludopatía. Esto es lo extraño. Chicos que vienen con deudas de juego. Ay, por favor. Claro, y Débora, qué difícil hasta el control en la casa de eso, ¿no? Porque además esto se hace de manera oculta, quizás también el chico se convierte en un celular. Es que tremendo. Tenés que estar como el control del celular todo el tiempo. La accesibilidad, ¿no? Lo que decía Débora, vos entrabas a un casino no podías entrar. Sí. Ahora es una... Esto, y hay muchísimas plataformas y páginas de apuestas online que... Es un negocio, ¿vos te crees que les importa si hay un chico de 13 años del otro lado? Publicitaria muy fuerte. Los principales equipos del fútbol del mundo hoy por hoy tienen páginas de apuestas en su camiseta. Totalmente. A ver, hay empresas que están funcionando legalmente, ¿no? Y cumplen con las condiciones que el Estado puso, pero lo que proliferan, y es a donde los pibes en general se enganchan, es todo lo que tiene que ver con los sitios clandestinos, que no cumplen con ninguna condición, que está propiciado también por muchos influencers en redes sociales, que están pagados por estos sitios, y entonces los pibes entran, les dan directamente una cuenta donde transferir. Pensemos también que los chicos lo que tienen son billeteras virtuales, cosa que también favorece todo este tipo de problemáticas, ¿sí? Los padres le van transfiriendo dinero a los chicos para sus gastos, ya no está el billete, no está en contacto con el efectivo. Entonces, desde la misma billetera virtual, el pibe transfiere a una cuenta que le dan y a partir de ahí empieza por WhatsApp,
Claro. O sea que ya lo tiene de WhatsApp el casino. Y por ejemplo, hay sitios que todos los días mandan este mensaje a los chicos. Y si hoy apostamos, les van dicen, enganchando. ¿no? Entonces, ¿cómo se hace con esto? Estamos hablando de sitios que funcionan de manera ilegal, con influencers. Bueno, acá de lo que se trata es, por supuesto, de que los padres empiecen a estar atentos, que se visibilice esto que estamos haciendo ahora. Las apuestas son tan nocivas como el consumo de alcohol, el consumo de marihuana. No hay mucha diferencia entre los estragos que trae la apuesta y los estragos que trae el consumo de sustancias. Digo esto porque hay padres que piensan que que los daños no son tan importantes, y sí lo son, porque cuando los pibes se enganchan fuertemente, empiezan a tener empobrecimientos, no solo económicos, sino están desinteresados en lo que antes les interesaba, en los estudios, en salir con sus amigos, empiezan a descuidarse, empiezan a robar. Bueno, claro, porque ahí están las consecuencias, Débora, ¿no? Hasta depresión en los chicos, ni hablar, si queremos ir a mayor gravedad, hasta intentos de suicidio o flagelos. Bueno, o sea, realmente esto de las consecuencias, depende de la personalidad también del chico, o sea, puede ser muy graves. Sí. Aparte no tienen, digamos, en muchos casos no tienen acceso al dinero, ¿no? Bueno, y ahí está lo que decía ella. Aparece todo lo que decía Débora. Hasta robar, ¿no? Y sí. Hay casos que han sido noticia de adolescentes que le sacaban a sus propios padres, yo le iban sacando la plata. Me quedo con lo que decía Débora por ahí, que es el tema de cómo ir, la atención que hay que tener hacia el joven, lo que está haciendo, lo que no está haciendo, sin invadirlo, porque ese es otro punto también, Débora, ¿no? Me imagino que el límite ahí. Que el joven hay un límite de la espía del celular, de mirar el celular, de la confianza que uno puede generar en contar. Sí, lo que pasa es que, viste, cómo es la vida, todo el tiempo nos muestra, más allá de los cambios en cada momento histórico, estamos habitando un momento histórico muy complejo, una época muy difícil. Creo que cada momento histórico habrá tenido sus complejidades, qué sé yo, la Edad Media, el siglo XIX, el siglo XX, ¿no? Sus cosas buenas y sus cosas malas. En este momento me parece que las tecnologías de información y comunicación trajeron muchos beneficios, ¿no? Qué sé yo, estamos haciendo esta entrevista de esta manera y hace 20 años tal vez era impensable, pero también trae muchas complejidades y riesgos. Entonces, siempre los pibes dependen de nosotros. Sí. Es que esto no cambió. Los chicos dependen de los adultos, qué mundo les estamos dejando y qué muestran los padres, las familias en sus casas. ¿Pueden dejar el celular algunos ratos para mirarse mientras charlan? En la cena, ¿cuánto dura una cena con pibes? 20 minutos, media hora, ni hablemos de sobremesa. Media hora, bueno, se pueden reunir en la mesa, dejar los celulares afuera, aunque quizás haya momentos en que no hay temas, no importa. El celular formando parte de la mesa, ¿sí? Como un integrante más de la familia. Dar el ejemplo, claro. Hay que ponerlo, pero esto depende de los adultos. Sí. No depende, el Estado tendrá su parte y tiene que empezar a hacer cosas como regular las publicidades, sancionar a quienes publicitan cuando lo hacen de una manera indiscriminada, porque mucho tiene que ver con la publicidad, con el empuje a apostar, pero bueno, también es cierto que hay cambios de paradigmas enormes. Hoy no sabemos un montón de cosas. ¿Qué es trabajar? ¿Cómo ganar dinero? ¿Qué les pasa a los pibes? ¿Cómo piensan ganar dinero? ¿Sí? ¿Cuánto pueden proyectar en un mundo un poco desesperanzador, ¿no? Entonces, hacen una carrera universitaria, estamos hablando también del tema de las universidades, ¿no? Hacen una carrera, una profesión. ¿Pueden imaginarse de acá a 10 años? ¿O pasa que hoy cuesta imaginarse y todo de acá lo repentino, 10 años? ¿no? Toda esta vida repentina, rápido, el dinero fácil, que apuesto, que lo tengo, y lo la que situación decíamos, económica que también suma, o sea, es todo un combo, estamos ante ¿no? esa posibilidad, ¿no? Que hoy los jóvenes lo tienen allí al alcance de la mano, algo que antes no tenía. Por eso es ludopatía en adolescentes, que antes no estaba, digamos, y que es nuevo, porque era muy difícil encontrar la posibilidad
que se dé este fenómeno. ¿Esto se sentó en pandemia, Blanca, cuando estábamos todos ahí como muy metidos en casa y mucha tecnología cerca? Sí, la pandemia, a veces nos olvidamos porque necesitamos olvidarnos, es un mecanismo de defensa, si no, no podríamos vivir, si no nos olvidáramos de algunas cosas, estaríamos angustiados todo el tiempo. Así que hay olvidos que son imprescindibles, pero cuando recordamos, a veces hablando con amigos o en ciertas situaciones, lo que vivimos en el 2020, en el 2021, de incertidumbre, el terror de morirnos, de contagiarnos, de morirnos, el estar adentro de casa las 24 horas, que esto era necesario, digo, a ver, era una pandemia, la gente se estaba muriendo, pero se hizo largo, los pibes sufrieron mucho la pandemia, los grandes también, pero los pibes la sufrieron mucho, no poder contactarse, el no poder ver a sus amigos, y entonces sí, se refugiaron mucho más en las pantallas, las redes, y empezaron a aparecer un montón de prácticas a través de lo virtual. Sí. Entonces, todavía estamos viviendo las secuelas de la pandemia. Estas son secuelas de pandemia. Débora, muchísimas gracias por este tema tan sensible y a estar atentos y a seguir, ¿no? Luchando contra esto que, como bien lo decías, no es una adicción. Es lo mismo que el tabaco, que las drogas, que el alcohol, la ludopatía en los jóvenes realmente es todo un tema de discusión. Fuerte abrazo. Gracias, Débora. Gracias a ustedes. Chao, chao.